¿Hay muchos niños aquí en la sala? ¿Sí? ¡Feliz Navidad a todos, chicos! Sabéis que ahora tenéis... Tú no digas gracias, que tú... Bueno, digo niños de carné, no sabes, ¿no? ¿Me entiendes? Pues ahora tenéis vuestro tiempo también, están ahí vuestros monitores ya esperándoos para llevaros a vuestras clases, así que aprovechad. Estáis un poco cansados, ¿eh? Ayer la noche debió ser larga, ¿verdad? Qué bueno. Muy bien, pues feliz Navidad a todos vosotros también. Estoy muy contento de poder estar aquí. Como sabéis, nos estamos reuniendo en Marratxí y ya no son tantas las oportunidades que tenemos de estar aquí delante de todos vosotros y la verdad es que siempre es un placer poder volver a casa y veros a todos juntos. Además, hoy que estamos todos en un solo culto, pues es una bendición. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. ¿Cómo es eso? Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lucas 2:14. ¿Cuántos habéis leído en estos días de Navidad este pasaje? Va, alguno lo habrá leído, ¿verdad? En algún devocional, siempre nos viene a la memoria. Todos sabemos qué pasó en ese momento, en esa noche especial que estábamos cantando antes, esa noche de paz, ¿no? Donde unos ángeles aparecieron en el cielo a unos pastores que estaban allí cuidando sus rebaños y les dieron este mensaje. Y como habíamos visto anteriormente y nos ha recordado Mel y hemos estado estudiando todos estos domingos, Isaías tuvo una revelación de parte del Señor y uno de los nombres o títulos o cargos que le dio a ese que tenía que venir tenía que ver con la paz. ¿Os acordáis cuál era el título? Príncipe de paz, exactamente. Y ahora llegamos al momento del nacimiento y los ángeles recuperan para su mensaje ese concepto y nos hablan de paz. Dice, ha pasado algo. Aquel que era anunciado ha llegado. La paz ha llegado a vosotros. Impresionante. Pero claro, uno podría decir, bueno, pero ¿qué paz? ¿Es que estábamos en guerra? ¿Es que había una guerra? Y claro, para que nosotros podamos entender hoy en día este concepto de paz, tendríamos que entender cómo lo entendían ellos. Porque claro, si ahora nosotros vamos al diccionario, lo que vemos es que la paz, fijaos la definición, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Entonces, claro, nosotros podíamos ver en ese momento la situación de Israel y podíamos decir, bueno, pero ¿qué paz venía a la tierra si ya tenían paz? De hecho, tenían una paz con apellidos. Se llamaba la Pax Romana. O sea, eran paz con nombre y apellidos. Pero claro, la paz romana, si habéis estudiado, si os gusta la historia, sabéis que los romanos consiguieron conquistar una parte muy importante del mundo conocido en ese momento. Entonces ellos lo que hacían era imponer de alguna manera la paz. Era una paz que estaba basada en la conquista de un pueblo, en la violencia, en la explotación, en la opresión. Ellos, claro que había paz, claro que no había guerra. Ya se encargaban ellos de que no hubiera nadie que pudiera hacer la guerra. Pero en una paz basada en cosas que no traen la paz. Basada en la opresión. Nadie se podía atrever a levantar la voz o a ir en contra de eso porque automáticamente era destruido, era quitado de en medio. Esa era la paz que tenían en aquel momento. Pero para el pueblo semítico, que estaba siendo en ese momento conquistado por Roma, para el pueblo de Israel, la paz tenía un significado muy distinto. Y es imprescindible que entendamos qué significaba para ellos la paz, porque ellos entendían ese mensaje de una manera completamente distinta. Fijaos, la paz para ellos no significaba solamente ausencia de conflicto. Está basado, la raíz es una palabra hebrea que es siló, y tiene muchas implicaciones. Fijaos, por ejemplo, permanecer ileso, sano. O sea, la paz que ellos hablan tiene que ver con estar sano, salvo, sano y salvo, ¿verdad? Como se dice. Tiene que ver con estar bien, con el bienestar de una persona. Tiene que ver con estar saludable, además. O sea, no solo salvo, sino también saludable, en un buen estado físico, feliz. Para ellos la paz tiene que ver con la felicidad, completo. Y además tiene que ver con algo que me parece magnífico, con el descanso.
Fijaos, y incluso con llegar a la meta. ¿Sabéis? ¿Os imagináis ese corredor que se ha estado preparando? Tenemos algún corredor en la sala, alguna corredora que se ha estado preparando y ha estado luchando, llega el día de la carrera, lleva meses y hace esa carrera. Cuando llega a la meta, esa sensación, ya pudo descansar, ya he llegado a la meta. Pues para un hebreo, para un judío de esa época, la paz tenía que ver con todo esto. En el contexto bíblico, paz es un concepto integral que abarca bienestar físico, bienestar emocional y también bienestar espiritual. Fijaos, ya no es simplemente como la definición de nuestro diccionario de la Real Academia Española, la ausencia de conflicto. Es algo que va mucho más allá. Tiene que ver con estar, como os decía, completo, satisfecho y poder descansar en eso. Dios, si había algo que diferenciaba al Dios de los judíos de muchos otros, es que era un Dios que estaba interesado en el descanso de su pueblo. Desde el principio estableció el Shabbat. Y ellos, los judíos, siguen diciendo Shabbat Shalom, el descanso de la paz. Todo tiene un mismo significado, todo es lo mismo, todo tiene que ver. Es algo integral. Y hermanos, uno puede estar sin conflictos aparentes. Yo puedo estar sin estar peleado con mi mujer ni con mi familia, sin tener grandes conflictos en mi vida. Pero eso no quiere decir que tengamos la paz. La paz de la que nos hablan las Escrituras. No te creas que por estar sin conflictos aparentes o evidentes puedes asegurar que estás en paz. Porque la paz que nos ofrece este mundo es una pax romana. Es una paz que hay que hacer cosas para conseguirla. Es una paz que hay que perseguir. ¿Y sabéis lo que pasa cuando uno persigue mucho una cosa? Que se cansa. Es una paz que no lleva al descanso, que no lleva al propósito de Dios. No es la paz que Dios ha pensado para ti y para mí desde el principio, porque tenemos un Dios de descanso. El mundo quiere que persigamos la paz, pero que nunca lleguemos a descansar en esa paz. El mundo nos está empujando a tener que entrar en una actividad frenética para poder mantener nuestro estilo de vida, para poder ir adelante cada día. Y claro, es normal, es parte de la maldición del pecado, claro que sí. Tenemos que trabajar y con el sudor de nuestra frente conseguir las cosas, pero entramos en esa vorágine. Siempre necesitamos tener algo más, siempre tenemos que ir un poco más allá y nunca podemos descansar en la paz que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces llegamos a este Jesús, a esta forma de Dios que llegaba a traer la paz. Y claro, cuando alguien viene a traerte algo, normalmente es porque ve que no lo tienes, ¿no? Digo yo. O sea, si yo tengo mucho dinero, no va a venir alguien a traerme más dinero. Pues si me ven mal de pasta, pues vendrá alguien a lo mejor y me dice, oye, mira, te voy a ayudar, toma un poco de dinero, ¿verdad? Entonces, venía Jesús a traer paz porque debemos deducir que no la teníamos. Y claro, mi pregunta es ¿desde cuándo no tenemos paz? Y para saber eso, tenemos que volver al Edén, tenemos que volver al principio. Porque en el plan que Dios había diseñado perfecto para nosotros, había creado al hombre para vivir en paz. Lo tenía todo bien diseñado, bien planeado. Le provee un lugar de seguridad, el huerto del Edén, cosa que necesitamos para tener paz. Claro, si tú no tienes una casa, si tú no tienes un lugar donde estar, donde descansar, claro que es muy difícil que a lo mejor estés en paz. Pero Dios había preparado un lugar para el ser humano. Le había preparado todo lo necesario para poder sustentarse y para estar sano. La comida, de todo lo que hay aquí puedes comer, enseñoréate, todo esto es para ti, para que puedas satisfacer tus necesidades. Le había dado compañeros de camino, le había dado un compañero. Adán tenía a Eva, Eva tenía a Adán, se podían hacer compañía, no estaban solos, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, que el ser humano estuviera solo. Dios ya lo había visto, entonces había provisto también ahí. Y le había dado una seguridad espiritual. Porque sabéis que la paz que podía tener el hombre en ese momento provenía directamente de la relación que el ser humano tenía en ese momento con Dios. La relación perfecta entre Dios y el ser humano produce paz. El fruto de la relación entre Dios y el ser humano es necesariamente esa paz,
ese lugar de satisfacción, de plenitud, de descanso. Y si avanzamos un poquito más en el relato, lamentablemente, vemos cómo todo cambia de golpe. Se produce el hecho del pecado, la relación espiritual perfecta que había entre Dios y el hombre es dañada, es cortada, y automáticamente se pierde la paz. Es la primera consecuencia, fijaos. De repente tiene que salir el hombre de la seguridad de donde estaba, de su sitio seguro, del Edén. Es expulsado. Ahora ya no, la tierra no le va a regalar todo lo que necesita para cada día. Ahora va a tener que trabajar para conseguirlo. Ahora ya va a tener dolor. Ahora ya va a tener muerte. Esa cantidad de cosas que le proveían una paz perfecta. Y sobre todo, la relación que tenía con Dios se ha cortado y tampoco va a poder tener paz espiritual. O sea que claro que no estábamos en paz. No, igual no estábamos en guerra, pero desde el Edén hemos perdido la paz. La consecuencia del pecado es perder esta paz integral que Dios tenía preparada con nosotros. Y comienza un conflicto en el ser humano que parece que ya no tiene solución y que llega hasta nuestros días. En ese momento. Yo no sé si tú has sentido esta pérdida de paz. Si ahora cuando yo te estoy hablando te das cuenta de que no tienes esa paz, de que no puedes descansar, de que no puedes confiar que todo está bien, que todo está arreglado, porque a lo mejor no lo está. Quizá la estás persiguiendo, quizás estás haciendo un montón de cosas para conseguir esa paz. Yo soy de los que persigue la paz. Gracias a Dios he aprendido con esta predicación, y espero que tú también lo puedas ver, que la paz no es algo que se persigue. La paz es algo que se recibe. Pero quizás estás en esa situación, persiguiendo, cansándote, agotándote. Y claro, dices, Dios mío, pero si tú tenías esto diseñado, ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué pasa todo esto? Y Dios no quiere, porque tenemos un Dios bueno. ¿Cómo nos iba a dejar Dios así? Dios no quiere que esa situación perdure. Y si veis en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de los muchos títulos que dan los judíos, acordaos que los judíos no podían nombrar a Dios directamente. Entonces muchas veces para hablar de Dios hablaban de cualidades de Dios. Y una de las que se nos habla en la Biblia muchas veces es que es el Dios de paz, el Dios del descanso. Fijaos si era importante para los judíos este concepto que lo tenían. ¿Cómo se saluda un judío a otro? ¿Cómo le saluda? ¿Qué le dice? Shalom. Le dice la paz sea contigo. Pero no la ausencia de guerra. La paz completa, descansa, que estés satisfecho, que estés bien. Fijaos si era importante para ellos. Mirad, en Números 6:24, Dios habla a Moisés y es la parte donde les da leyes, donde les da indicaciones. Y le dice a Moisés, habla con Aarón, que era era el jefe de los sacerdotes, y a sus hijos, y diles lo siguiente. Os voy a decir cómo tenéis que bendecir al pueblo, ¿vale? A Israel. Fijaos qué bendición tan hermosa. Hay una canción preciosa que es esta bendición. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esto era una norma para el pueblo de Israel. O sea, los sacerdotes cuando tenían al pueblo enfrente, les tenían que decir esto. Les tenían que bendecir, tenían que desear para ellos estas cosas. Y termina hablando de esa paz, porque al final todo tiene que ver con la paz. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti. Al final tiene que ver con la paz. Y me encanta porque esta versión dice, y ponga en ti su paz. Deposite, te la dé. Por eso os decía que una cosa he aprendido, que la paz no es algo que se persigue, es algo que Dios nos da, que Él nos otorga, que Él nos regala. Él tiene misericordia de nosotros y nos regala su paz. Porque tenemos un Dios interesado en que recuperemos esa paz. Pero como habíamos roto esa relación, algo tenía que haber, algo tenía que pasar. Y Dios decide mandar a su Hijo. Y sabéis, los títulos nobiliarios normalmente se heredan, ¿verdad?
si tenemos un señor que es conde de Orgaz, cuando luego tiene un hijo, ese título de conde pasa al hijo, ¿verdad? Eso se ha hecho así desde muy antiguo. Y este Dios de paz, que era el rey de la paz, manda a su hijo, y ese hijo tiene un título, el príncipe de paz. Y no tiene un título, pues porque se lo haya autoimpuesto Jesús, que ya yo voy a ser el príncipe de la paz. No, es un título que tiene que ver con su naturaleza, porque es hijo de Dios y ha heredado la naturaleza de Dios, ha heredado la misión que tiene Dios de darnos, de que descansemos, la intención que tiene Dios de hacer eso. Lo ha heredado. Y es una revelación que está en toda la Biblia. Es alucinante. Cuando me he puesto a estudiar esto, la ves desde el principio hasta el final. En toda la Biblia se habla de la paz. Fijaos, Isaías lo dice. Le he revelado. Va a venir alguien que va a ser el príncipe, el heredero, que va a traer la paz. Pero Zacarías, espectacular. 9 dice, mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Imaginaos que eso se conecta con la llegada triunfal luego a Jerusalén de Jesús para su muerte. Y luego dice, el arco de guerra será quebrado porque él hablará paz a las naciones. Zacarías. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento y los ángeles gritan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ha llegado la paz. El conflicto de siglos tiene una solución. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído la paz. El Dios de paz nos envía a su Hijo, que es el príncipe de paz, para que podamos recuperar la paz. Eso es lo que nos dicen los ángeles. Ha tenido Dios compasión de vosotros, alegraos, no tengáis miedo. Dios os ha visto, ha tenido compasión y manda la paz de nuevo en forma de un niño. Humano, un ser humano, completamente humano, insignificante quizás, humilde, naciendo en un pesebre sin ninguna importancia, sin una relevancia para aquel momento quizás, pero que tiene los atributos de su Padre Dios, que tiene todos los atributos porque es hijo de su Padre y es el príncipe de la paz, que va a traer la paz a esta tierra y al ser humano. Ya no tanto a la tierra para resolver la guerra entre las naciones, para resolver otra guerra que hay dentro del ser humano. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo vamos a poder recuperar esa paz? Pues con un concepto que hablaba el otro día Melanie. Porque, claro, cuando llegan Jesús allí, quizás estaban los judíos esperando una paz. Una paz que sería a lo mejor librarles de los romanos, que les estaban pacificando a su manera, que pudieran recuperar su autonomía, y eso no pasa. La decepción a ese nivel de muchos judíos tuvo que ser importante. Pero había otra. Mira, en Romanos 1 nos cuenta, nos cuenta cómo va a ser, cómo se va a poder recuperar la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si avanzamos un poco en el 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús ha venido a reconciliar. Jesús ha venido a arreglar ese vínculo roto para que podamos ser reconciliados con Dios. Porque la única manera de recuperar la paz es restaurar nuestra relación con Dios. ¿Os acordáis que hablábamos que la paz es una consecuencia de nuestra relación con Dios? Con lo cual, la única manera de recuperarla y de que podamos ser, que Dios nos pueda otorgar esa paz, es recuperar nuestra relación. Jesús nos ofrece el camino. El camino es acepta, o sea, cree en Jesús, en la obra redentora que ha hecho en la cruz, y acepta, sé perdonado, acepta ese perdón, sé justificado para poder restaurar la relación con mi Padre. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Solo mediante Jesús puede terminar esa guerra que se declaró en el Edén entre el ser humano y Dios. Es la única solución. Eso por medio de la reconciliación que nos hablaba Mel la semana pasada. Reconciliarnos con Dios por medio de Jesús nos permite recuperar la paz. La relación permite la paz. La paz al final es el fruto de esa reconciliación. Pero también, hermanos, y
Y esto es una cosa que yo creo que muchos de los que somos aquí ya hemos entendido esto de la reconciliación. Pero la paz, yo creo que y he experimentado que no solo es la recuperación, el evento de recuperación de la paz tiene que producir algo más. La recuperación de ese vínculo tiene que producir algo más en mi vida. Que el simple hecho de sentirme ya salvado, ya tener la promesa de la vida eterna, que claro que está ahí eso. Pero creo que este conflicto de la separación de Dios y el ser humano ha dejado sus huellas en nosotros. Al final tenemos heridas, estamos rotos, nos hemos malformado. Cuando uno está cojo y empieza a cojear, llega un momento que a lo mejor su espalda ya se tuerce de haber ido cojeando tanto tiempo. Entonces ya no solo es sanar lo que produce la cojera, hay que sanar también la malformación que nos ha producido esa cojera. Y también tenemos zonas muy oscuras a veces. Y la labor del Espíritu Santo es no solo hacernos entender esta reconciliación inmediata que hay por la obra redentora de Jesús cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, sino que empiece un proceso de reconciliación, que empiece un proceso de pacificación en tu vida. Porque hay que ir sanando todas estas consecuencias del pecado. En tu espíritu, rompiéndose ataduras que te tenían enganchado a actitudes pecaminosas, dándote la visión de Dios. Porque claro, sin la visión y la esperanza de Dios es muy difícil que puedas tener la paz. Dándote fe, dándote la capacidad de entender todo eso. Al nivel que Dios quiere que lo entiendas, que no te lo va a explicar todo. O sea, siempre digo que cuando lleguemos al cielo tenemos unas cuantas conversaciones pendientes, porque hay muchas cosas que no entiendo. También en tu mente vas a poder reconciliar las ideas que antes eran irreconciliables. Me encanta la historia de Pablo, ¿verdad? Como en él fue un proceso súper rápido, muy, muy dramático, pero cómo todas las cosas fueron cambiando, cómo se fue reconciliando con un montón de cosas. Y yo me imagino cómo debía tener la cabeza este señor, que hace 2 días estaban persiguiendo y matando judíos, o sea, cristianos, y a los 2 días estaba interesándose y aprendiendo y siendo llenado por la obra reveladora de Jesús. Imaginaos qué labor de reconciliación en su cabeza. ¿Por qué no? Claro que hay cosas que no entendemos en nuestra cabeza, pero Dios las puede también reconciliar. No te pelees con tu cabeza. Ábrete a la reconciliación, a la paz en tus ideas, en tu mente, en tu intelecto, porque Dios también quiere entrar ahí. No tienes por qué hacer las cosas que no entiendes. A veces hay que hacerlas, pero puedes pedir esta reconciliación. También en tus emociones va a haber una reconciliación, va a haber sanidad de heridas profundas. Van a salir cosas a la luz que tú no veías, para que puedan ser reconciliadas, para que puedan ser pacificadas por la obra de Jesús. Vas a poder identificar cosas. Vas a poder obtener también el dominio propio del Espíritu Santo. Para que cosas que antes hacía, como dice Pablo, dice, es que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. Esa guerra, esa batalla también puede ser pacificada por la obra del Espíritu Santo. Y también en tu cuerpo, ¿por qué no? Va a haber cambios. ¿Cuántas enfermedades psicosomáticas, cuántas consecuencias de nuestro conflicto con Dios están afectando a nuestro cuerpo? A lo mejor tienes que reconciliarte también con tu cuerpo. Yo he tenido que reconciliarme con partes de mi cuerpo, porque no le estábamos haciendo bien. El pecado también te está afectando a nivel físico. La paz de Dios, al final, se hace real en nosotros a través de un proceso de sanidad integral por medio del Espíritu Santo, hermanos. La paz no es solo un concepto. La paz no es solo hay una entelequia, una cosa, gloria a Dios en la tierra y en la tierra paz, qué bonito. Qué bonita la paz. Estamos en Navidad, vamos a desearnos la paz. La paz es algo que se va a hacer real en tu vida a través de todo un proceso de reconciliación y de sanidad integral. Por medio de Jesús, primero, y luego del Espíritu Santo, que Él dejó. Nosotros no podemos. Lo perseguimos, nos agotamos a lo mejor intentando conseguirlo, pero no podemos. Solo en la paz que viene de Dios podemos tener descanso, no agotamiento. Fijaos, es lo contrario. No agotarnos, sino descansar. Y bueno, ya termino. En el plan de Dios estaba previsto que tuviéramos paz. Está previsto. Dios no quiere que sigamos así. No quiere que vivamos sin paz, porque es el Dios del descanso.
Y ya sé que humanamente no podemos, pero Dios ha previsto la solución. Aquí está la solución. Y esa paz no va a significar ausencia de conflicto. No va a ser, no va a significar lo que dice el diccionario de la Real Academia. La paz de Dios es real a pesar del conflicto. Cosa más grande que esta. La paz de Dios es real a pesar del conflicto. O sea, a veces nos han vendido un evangelio de color de rosa alguna vez, ¿no? Todo magnífico, sin conflicto, donde todo se arregla. No, yo no lo he vivido ese evangelio, hermanos. Yo vivo conflictos cada día. Pero hay algo que puede ir por encima. A pesar de ese conflicto, puedo disfrutar de la paz de Dios y de la reconciliación con Dios. Y eso es algo milagroso, hermanos. Infabricable por el ser humano. Infabricable. Y ahora ya te hablo a ti. Yo no sé, no os conozco a todos. A lo mejor es una persona que todavía no ha tenido esa reconciliación con Dios, que no tiene esa paz. Pues Dios quiere convertirte en el depositario de su paz. En su plan inicial estaba que fueras un recipiente para contener la paz de Dios. Si no la tienes, si todavía no has tenido esta experiencia, entrega tu vida a Jesús. Es un gran día para que puedas tomar esa decisión. Dile, Jesús, creo en tu labor redentora y quiero reconciliarme con Dios para tener la vida eterna, para ser salvo de mis pecados y poder comenzar este camino también de recuperación de la paz. El Espíritu Santo te ayudará. Cuando pasa eso, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y te ayuda y te acompaña en este camino de recuperación de la paz. Ábrete a esa posibilidad de una salida integral. Quizás tienes que buscar acompañamiento, quizás tú ya te has convertido, pero notas que no. Yo, de verdad, yo sigo pensando en todos estos conceptos porque, además, no es una cosa que la consigues y ya está. Es que tienes que ocuparte en mantener esta relación con Dios para tener esa paz cada día. Porque la puedo tener hoy y perderla mañana. Y pasa cualquier cosa, y me pasa una cosa en el trabajo, o en la familia, o hay una desgracia, y de repente parece que todo se va. Pero la paz sigue estando ahí. Solo tenemos que pedir también al Señor que nos ayude a vivir esa paz. Es una labor integral. Y si ya lo tienes, si ya has llegado a todo esto, porque si no lo tienes, sigue trabajando. A lo mejor tienes que buscar ayuda, compañía en tus hermanos. Oye, mira, hermano, ayúdame, acompáñame en esto, porque esto no lo he conseguido. Ahí tengo todavía un área donde no tengo paz. Busca ayuda. Unos a otros. Alelón, aquí estamos para acompañarnos en este camino, en esta aventura. Pero si ya lo tienes, si ya lo has entendido y estás trabajando en ello, Dios yo he visto otro nivel, que creo que Dios nos quiere llevar a ese siguiente nivel. Está en Mateo, en las bienaventuranzas. Gran lectura. Fijaos, dice, bienaventurados, esto es Mateo 5:9, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica del Hijo de Dios que ha recuperado su relación con Dios es que tiene paz, pero se tiene que convertir ¿en qué? En un pacificador, en un mensajero de la paz. Son los que aceptan la buena noticia, dejan que haga su trabajo, se reconcilian con Dios y entonces proclaman el Evangelio. No se pueden callar. Tienen que decir que hay paz, que hay posibilidades de recuperar esa paz. Como esos ángeles. Estaban anunciando el Evangelio. Estaban haciendo lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy, anunciar la buena noticia. Jesús ha venido a este mundo para que nos podamos reconciliar por Dios y disfrutar la paz que Dios tiene preparada para nosotros. Quizás tus expectativas no se cumplan. Las expectativas de muchos judíos no se cumplieron. Esperaban otro tipo de paz. En estos 3 árboles, quizás sus expectativas no se cumplieron. Lo que ellos tenían pensado, lo que se habían montado en su cabeza, sus sueños. Quizás lo que te están vendiendo como paz no te llena, pero hay una paz que te va a llenar.
A lo mejor no está acorde a tus expectativas, pero va a ser mejor, como lo que hemos visto en esta obra de teatro. Porque al final, el mensaje de la Navidad es que la paz pasa por este pesebre y pasa por esa cruz. Porque sin esa obra que hubo en la cruz, sería imposible que recuperásemos la paz. Así que, hermanos, me gustaría que tuviéramos un momentito de oración, corto, pero que en tu sitio donde estás puedas ponerte delante del Señor y revisar. ¿Cómo llevas? ¿Cómo está tu vaso de la paz que Dios quiere depositar en ti? Gracias, Padre, porque hoy también podemos recordar que tú viniste a hacer esa obra magnífica de reconciliación, Señor. Gracias porque no tenemos que quedarnos con la parte romántica del nacimiento, de los regalos, de los reyes, de los magos y todo eso, sino que podemos ver mucho más allá en un día como hoy que celebramos tu nacimiento. Vemos todo lo que viniste a hacer, Señor. Gracias, Dios, porque tuviste misericordia de nosotros y enviaste a tu Hijo, Señor. Y gracias, Jesús, porque cuando te fuiste nos dejaste al Espíritu Santo para que siga haciendo ese trabajo que necesitamos cada día en nuestras vidas para poder disfrutar de la paz que tú ideaste en ese plan perfecto en el Edén cuando nos creaste como seres humanos, Señor. Yo te quiero pedir por cada hermano que hay aquí, por cada amigo, Señor. Si todavía no se ha reconciliado contigo, Señor, toca su corazón. Hermano, si no te has reconciliado con Dios, solo tienes que decirle: Jesús, ven a mi vida hoy, ahora, en este momento. Quiero recibirte, Señor, y reconciliarme con Dios. Y también por todos los que ya lo hemos hecho, pero que seguimos en conflicto con el poder sentir tu paz plenamente en nuestras vidas, papá. Aquí estamos, en tus manos, Señor. Queremos ser sinceros. No queremos poner buena cara cuando dentro tenemos el conflicto, Señor. Queremos ser sinceros hoy delante de ti para que tú nos ayudes a recuperar esa paz perdida, Padre. Y también que nos hagas pacificadores, Padre. Danos valentía, danos la necesidad de no callarnos, Padre. Pon en nosotros esa necesidad de no callarnos y decirle al mundo: ha llegado la paz. La paz es posible recuperar la paz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey. El Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Aleluya, aleluya.